El miedo es una reacción natural, un mecanismo de la vida para protegerse. Está bien tener miedo. Bienvenidos a Con Terror Podcast. Acompáñanos a explorar los sucesos y acontecimientos que han aterrado la conciencia colectiva de la humanidad, buscando desde los fenómenos paranormales sin resolver a los hechos más corrientes y mundanos que nos podrían pasar a cualquiera. Abandona toda esperanza de un final feliz y deja que los cuervos te guíen en este viaje a las entrañas de lo desconocido. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Han. Estamos otra vez aquí en Contra el Podcast, otra vez. Estamos como siempre Roger, que esta vez será nuestro lector. Habla un poquito más fuerte. Acuérdate que Será nuestro lector y Alex, como siempre. Hemos estado un poquito inactivos porque yo estoy en semana de parciales en la universidad, pero dentro de una semana se acaba, así que volveremos con normalidad, ¿no? El capítulo de hoy se basa en la historia de un niño prodigio en arte que desapareció literalmente a 150 metros de su casa en una ciudad. Pero no desapareció que pasó en un carro y no, o sea, se fumó. Y bueno, como siempre, le paso la palabra al compañero Roy. Como dijo Juan, Han, ¡Coño! como dijo Han. comienza desde aquí. Ajá. Bienvenidos al 10º episodio, al 12º. Te estoy diciendo comienza desde aquí, lees la parte de arriba. ¿Ves qué es? Problemas técnicos. Esta historia comienza. La dictadura, gente. Esta historia comienza con el terror primigenio de toda madre. Ver a su hijo partir para más nunca volver a verlo. ¿Qué te Es pasó? que me lo está dando madre. ¿Salí por allá otra vez? Aunque la historia de David Guerrero Guevara comienza un poco más atrás en el tiempo y es allí en donde vamos. David Guerrero era un niño malagueño, Málaga, España, malagueño de 13 Eso años. significa malagueño. No, por si acaso, gente que no sabe dónde queda Málaga. Bueno, Málaga es en España. Iba. Sí, Y que España queda por ahí por Málaga, y que España, Europa, ajá, ya sé geografía terminada. Era un niño malagueño de 13 años que había llamado la atención de había llamado la atención de todos por sus increíbles dotes para la pintura y el dibujo. Un artista que prometía alcanzar las estrellas, muchas veces apodado como el nuevo Picasso. Esto nos deja entrever la calidad de sus obras a tan corta edad. El día de su desaparición, el 6 de abril de 1987, David debía dirigirse a una entrevista con el periodista Paco Fadón, de Radio Popular, en la Galería La Mansión. Una cita a la que nunca llegó. ¡Wow! Escena tétrica. Parte de los. Esta entrevista tenía el objetivo de dar a conocer al joven pintor. Con motivo de las celebraciones de Semana Santa, se estaba llevando a cabo en la galería una exposición de cuadros en la que uno de los que destacaba era una copia de El Cristo de la Buena Muerte. Pero el día de David no acababa ahí. Después de la entrevista, él iría a la Academia de Arte, donde tenía sus clases de pintura, a la que conocían como La Peña, el cenachero. El cenachero. Por azares del destino, el día de la desaparición, ninguno de sus padres podía acompañarlo en el recorrido que él debía hacer. Sin ningún adulto que lo acompañara, David salió desde su casa hasta la parada del autobús a unos 150 metros de su casa, mientras su madre lo vigilaba desde la puerta de su casa hasta que se perdió entre la gente. El padre de David lo había preparado días antes para hacer recorrido, explicándole dónde tenía que tomar el autobús, dónde bajarse y las calles por las que tenía que caminar. Le había dibujado un croquis para que se pudiera orientar durante el viaje. Ese día, según su madre, David asistió al colegio normalmente, siendo el único comportamiento extraño el no haber querido comer nada durante las horas de clase porque le dolía la cabeza. Según relató un compañero suyo de clases, más tarde a las 6 p.m.,
Más tarde, a las 6 p.m., volvió a la casa con su hermano, se tomó un yogur y empezó a prepararse para lo que sería el resto del día. Se vistió con sus mejores ropas para asistir a la entrevista, tomó sus cosas y se fue. A las 6:30 p.m. salió de su casa en la calle Sargento García hacia la parada de autobuses, ubicado en el mercado de Juelín. Welling. Huelen, Welling. Huelen. Coño, Es Welling. España. O sea, la semana pasada perdonamos a Juan porque eran cosas raras, pero está en español. Mercado de Huelin. Para, Pero es dirigir, que Welling, weón. suena muy ¿Quién raro. dice Welling? No, vamos a Welling. Para dirigirse al centro de la ciudad. Es en este punto donde su rastro se pierde. Bueno, recuerda que los españoles no dicen wifi, dicen wifi y cosas así, Yo así nunca que entendí esa mierda porque me es Fortnite Fornite, weón. Yo no entiendo. Porque ellos tienen como una manera muy específica con la lengua de que no hay que preservar el acento. Y si el español dice se lee cómo se escribe, aquí se lee cómo se escribe. Ah, entonces me decís Microsoft Edge, ellos dirían Microsoft. ajá, exacto, es Eje, que ellos, Eje. sí. Literalmente sería así. exacto, ellos pronuncian tal cual se escribe la palabra, como se escribiría la palabra en español, no como la pronunciación en inglés, que es lo más raro. Siempre he tenido un choque cultural con eso. Sigamos. Siguiendo, ¿dónde me quedé? Ya vi. A razón de las 8:30 p.m., su padre se acercó a la academia de pintura a buscar a David. Y al no encontrarlo, fue a la galería la mansión. La Mason. Es allí donde se entera de que su hijo nunca ya había llegado a la entrevista. Nadie supo darle razón de él. Entonces Jorge Guerrero vuelve a su casa y le informa a la familia que nadie sabe dónde está David. Su madre cuenta que nos echamos a la calle, toda la familia, y esa misma noche, a las 12, mi marido se acercó al cuartel de la Guardia Civil y lo dijo. Tiene 13 años y no aparece por ninguna parte. La risa un poco dramática, weón. Son Sí. muy... Tenemos que trabajar en eso. En las siguientes 24 horas, las autoridades empezaron a buscarlo oficialmente. Pero la investigación se vería truncada desde el principio por diversas circunstancias. Nadie recordaba haberlo visto, siquiera tomando el autobús. Es más, los conductores de la línea que debía tomar fueron entrevistados y ninguno recuerda haber visto a David subir. Ese día, la reina, doña Sofía, visitaba la ciudad por motivo de la inauguración del Teatro Cervantes, por lo que había una gran movilización en torno a este evento, siendo una coincidencia que resultaría lamentable para investigar este caso en particular. No había ninguna pista concreta para empezar a buscarlo, ya que, como se dijo anteriormente, su rastro se pierde en los 150 metros que separaban su casa de la parada del autobús. Se empezaron a seguir varias líneas de investigación, entre las que se descartó la de un posible secuestro, ya que hubo un enorme despliegue policial ese día debido a la visita real. Y además, nadie nunca se comunicó con la familia exigiendo algún tipo de rescate. También se descartó que el joven hubiese sufrido algún tipo de accidente, hubiese tenido pérdida de memoria. La familia incluso llegó a consultar con mediums, pero ningún dato de interés se pudo obtener de dichas consultas. Cuando es con mediums es literalmente con gente que habla con fantasmas. Sí. Eso Eso no son gente que ve el sí. futuro. Los medios. También. Así Charlatanería varia. ¿Cómo dices? Charlatanería varia. Y que bueno, cuando está desesperado, está desesperado. Según José Luis Calvo, por entonces presidente de Prodeni, una asociación de protección de la niñez que participó activamente en la búsqueda de David, lo que hace diferente a su caso es que Fatiza. es una desaparición limpia, sin testigos, como si se lo hubiese tragado a la tierra o se hubiera disuelto en el aire. Se han planteado 1000 hipótesis, se ha buscado en todos los lados, se ha investigado cualquier pista que nos ha llegado. Nadie puede desaparecer así.
Siguiendo las diferentes pistas que las autoridades fueron recibiendo, hubo al menos dos que resonaron bastante. La primera llegó a finales de 1988, cuando una pareja española afirmó haber visto al adolescente en Lisboa, Portugal, pintando cuadros en las calles. Según la pareja, el niño pintaba sorprendentemente bien en el suelo con tiza. Además, indicaron que su semblante era triste y muy serio. ¿Qué coño? Había un audio sin querer, pero... Deja el teléfono un rato. Perdón, Luego soy yo. Es que me están escribiendo de la universidad. Ajá. Volviendo para atrás. Recapitulando, siguiendo las diferentes pistas, las autoridades fueron recibiendo, hubo al menos, Encontraron un niño parecido en Portugal. un niño aparecido en Portugal, pintando cuadros en la calle, que según la pareja, el niño pintaba sorprendentemente bien en el suelo con tiza. Además, indicaron que su semblante era triste y muy serio, por lo que pensaron que se debía a que estaba mendigando para poder sobrevivir. Un tiempo atrás se había recibido una denuncia similar por parte de otro ciudadano español. La policía portuguesa corroboró dichos avistamientos, por lo que agentes españoles fueron en su búsqueda, pero volvieron con las manos vacías. Se dijo entonces que David Guerrero se habría enterado por medio de la prensa lisboeta de que lo estaban buscando y se habría escondido. Pero esa teoría no llegó a confirmarse. Ajá, ya, pues un momento. A ver. De que, esta es la teoría de que, ok, si pudo haber sido el niño, es como, ¿por qué se escondería la policía? Si podría ser una forma de volver a su casa. Y algo que vamos a ver más adelante es que su casa no tenía problemas así de violencia familiar ni nada por el estilo. ¿Por qué se escondería? Y lo otro, que siempre me gusta recalcarlo, ineficiencia policial. O sea, si los policías de Portugal corroboraron las afirmaciones, las avistamientos, ¿por qué no fue? Bueno, vamos nosotros, agarramos al niño y lo llevamos a comisaría. Les tomamos una foto y se la mandamos a los policías españoles. Si es, ya está en comisaría, con nosotros a salvo. Esperamos a que ellos lo vengan a buscar y se los llevan. Si no es, puede volverse libre o a una casa de acogida, no sé. Y no, y que esto porque el material que había visto de este mismo caso, la parte en la que en Portugal yo pensaba que era de que unos turistas en Portugal lo vieron y le informaron directo a la policía española. O sea, no, fue que le informaron a la policía de Portugal. Es como que, mira, este niño aquí puede que sea el niño desaparecido. Coño, sí se parece. Y se van, dejan al niño, llaman a la policía española. Mira, en la plaza creo que está el niño que estás buscando. Y llegan los españoles. ¿Lo tienes ahí? No. Ahí, ¿dónde lo dejaron? ¿En la plaza te acabo de decir? En la plaza. Pero estaba con alguien. No. Coño. O sea, como que estás desaparecido, lo están buscando. No te pierdas más. Vamos a... Espéranos aquí. Está bueno, voy a intentar ya perder. Y que se pierde doble. La segunda pista de interés llegaría en 1990. ¿Ya aquí han pasado qué? ¿7 años? No, 3 años. 1990. Ingeniero, esas matemáticas. No, no para ser 87, 83. Está. Después desde el 87. Como... La segunda pista de interés llegaría en 1990, cuando la policía identificó a un acaudalado ciudadano suizo de 70 años que estaría implicado en la desaparición del jovencito. Según se teorizó, este hombre habría convencido o engañado a David para que se fuera de su hogar. Dicha pista adquirió fuerza cuando fue encontrada una caricatura realizada por el mismo David en la que se retrataba a una persona de características faciales similares a la del hombre suizo. Más tarde, una camarera del hotel donde el caballero se hospedó entre marzo y abril de 1987 confirmó que había una conexión entre ellos. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a buscarlo a Suiza, el hombre de interés ya se había ido al otro barrio, ya estaba muerto. Sí. Por lo que se desistió de seguir investigándolo. Se mudó del barrio de los vivos al de los muertos. Aún así,
No había entendido. Ahora sí, Es que, marico, me desconecté un momento. O sea, lo vas a ver en el video que marico, me puse a pensar en maricuras y pasó cuando volví. Se murió el carajo. Verga. Aún así, la viuda del hombre les habría mostrado su laboratorio fotográfico a las autoridades y en estos no habrían encontrado ninguna foto de David. Otra de las vainas que era de la que, no, porque el material que me habías pasado, en la camarera, ¿es una camarera? Sí. Sí, la camarera del hotel que encuentra la pista que une al suizo con David. Y es la que encuentra como que en una servilleta en la habitación del suizo el nombre de David, el nombre del chamito. Y entonces como que lo leyó y en el año 87 ocurre la desaparición, y me imagino que capaz ahora está en la noticia, y lo leen del 87. Y no es hasta 1990, 3 años más tarde. 3 años después, que ella leyó que como que encontraron en la habitación del hombre el nombre del niño desaparecido. Ay, tenía el nombre del niño desaparecido en su habitación, que era tan rara. 3 años después, como que, ¿será que eso era algo? Y llama a la policía. El tipo. Verga. No, eso es como el no les, bueno, no debió pasando mucho en la secundaria. ¿Qué? Trabajas en grupo, la fecha de entrega. Liceo. Ajá. Acuérdate que no todos le dicen liceo. Ah, bueno, sí, cierto. Ajá. La fecha de entrega era el 17 y salió un huevo en el 18. Ah, aquí está el trabajo. Yo, marico. Ajá. Al suizo no encontraron ninguna pruebas que lo unieran con David. La teoría principal es que se haya ido por voluntad propia y que, de hecho, lo hayan estado esperando cerca de su casa el día de su desaparición. Esto es porque, al no haber ninguna pista ni ningún avistamiento, hay quienes piensan que David simplemente quiso irse e iniciar una nueva vida bajo otra identidad. Sus padres, sin embargo, niegan que el jovencito tuviera ideas de fuga o fuera lo suficientemente rebelde como para querer irse. De hecho, las personas cercanas a la familia llegaron a afirmar que David era un chico plenamente dedicado a la pintura y con un círculo de amistades que se reduce a los compañeros del colegio. Mientras que sus profesores comentaban que él era un chico muy equilibrado y sobre todo muy metódico. No había razones para pensar que quisiera irse. De estas declaraciones se desprende la segunda teoría, que haya sido engañado, que haya caído en una red de explotación de niños. Bien sea por sus dotes artísticas. Ahora di esta parte. Bueno, ya va. Vamos a dejar que se sobreentienda la segunda parte. Porque no estoy seguro de que tanto se puede decir eso en YouTube sin que bien sea por no dotes artísticas o para ser explotado en trabajos infantiles. O sea, dotes artísticos o para ser explotado, pero. No obstante, no hay indicios que sustenten esta teoría hasta el día de hoy. La tercera y última teoría de lo que le puede haber ocurrido a David es que haya sido víctima de asesinato por alguien envidioso de su talento. Si bien en ese entonces David no era un artista reconocido, ya que recién había logrado que se expusiera su primer cuadro, se ha barajado la hipótesis de que alguien en su círculo cercano hubiera sentido envidia de sus dotes artísticas y haya decidido eliminarlo. Igual que las demás teorías, no hay indicios ni señales de un posible sospechoso. Yo siento que, bueno, ya esto es mi navaja de Ockham. ¿Sabes qué es navaja de Ockham, verdad? No sé qué. Yo nací en esa vaina. No ¿Qué sé. es eso? La navaja de Ockham es una teoría planteada por el científico del mismo nombre, que dice que cuando hay sucesos inexplicables o cosas, la respuesta más lógica, la más fácil, por lo general es ¿Un brujo lo hizo? no. ¿Cuál es entonces? Entonces, que yo digo que, o sea, para mí, esta última teoría, la de que haya sido alguien de su círculo cercano que lo haya matado por envidia, es la que veo más factible. A las otras la de secuestro. Porque para mí, la más factible es que el carajito le pintaron pajarito preñado, que no, tú ven para acá y te vas a un artista bien arrecho. Y bueno, no sé si o lo están explotando artísticamente, o en la próstata, o no sé, simplemente lo vendieron y ya. Algo así, parecido. Estoy empezando de esto porque otra de las cosas que yo también había pensado que puede haber pasado, como era de 13 años,
apenas, o sea, muy joven y salió con su primer cuadro, salió en las noticias, se ganó una entrevista, que incluso podría ser hasta un desconocido frustrado con la vida de que no, coño, a mí nunca me reconocieron por nada, este niño acaba de salir y le dieron una entrevista y capaz, quién sabe, localizó el lugar, tal cual tú me dices, lo mató. Es que también sabes algo, hay personas que no entienden eso todavía, pero hay personas que sin necesidad de tener esquizofrenia, cosas así, están muy jodidas en la cabeza. Por lo menos, no sé si tú sabes el caso, Twitter. 19 creo. Tú te informas porque tú ves Twitter todo el tiempo, marico. Que es un tipo que él juraba que una casa de animación japonesa le robó una idea porque había sí. un anime que tuvo 2 segundos una escena en una carnicería. Él juró que primero robaron, que su único El que incendió la... e incendió el edificio, marico. A la Así, mierda. pero por eso, o sea, debe ser un carajo frustrado de mierda que nunca tuvo un coño y no, que ese carajito me robó mi vaina y lo mató porque, pues, o sea, también es una tarea factible, porque es como, marico, gente muy jodida de la puta cabeza. O bueno, ajá, comentando casos similares como el carajo, el que popularizó la palabra incel, el carajo de, la palabra incel, el carajo de Canadá que cometió una masacre. Incel. Incel. Incel en inglés. Después te comento el caso, pero es algo muy parecido a eso, que el carajo no tenía ningún peo mental, pero el carajo está... No, todas las mujeres son unas putas y verga y por eso no consiguió trabajo. El de Ya sabes. corre y yo te caso. No. Ese. No sé. Después te lo comento, pero es algo así, el carajo no tenía nada, pero tenía toda la cabeza de que todo el mundo está en contra de él. Ajá. Sigue con la última parte. Continuando, en septiembre de 2016. Es uno que es un carajito rico, que era un carajito burda que la tuvo, que no, que las mujeres no me paran bola porque estas son perros y fue y mató a 3 personas. Mira, hay varios casos así. Pero. Es cierto. Dale, sigue. Y que tienes una idea de lo poco que eso ayuda. Sigue, compañero. Sí. Ajá. En septiembre de 2016, David Guerrero fue declarado oficialmente muerto. Ojo que nada más legalmente muerto, no encontraron nada aún. No hay Exacto, es pista. un trámite burocrático. Para explicar. Ajá. La familia Guevara debió realizar este penoso trámite administrativo debido a que el padre de David había fallecido en octubre de 2015 y él al figurar como legalmente vivo y heredero no se podía acceder a la herencia dejada por su padre. Los otros hermanos y los demás miembros de la familia no podían repartir la herencia sin que él estuviera presente y en el procedimiento. Para realizar este procedimiento, la madre debió comparecer ante el juzgado de primera instancia número 8 de Málaga, donde formalizó un expediente de jurisdicción voluntaria en el cual realizó la petición de declaración de persona fallecida. En septiembre de 2018 se inicia la exposición David Guerrero Guevara, Dibujos de una época. Tras haber transcurrido 31 años desde la desaparición de David, sus obras fueron expuestas por primera vez en la sala de exposiciones de ámbito cultural del Corte Inglés desde septiembre y hasta noviembre de 2018. Esta iniciativa fue impulsada por sus hermanos Jorge y Raúl Guerrero y patrocinada por el Ayuntamiento de Málaga como forma de reflejar la época de los años 80 a través de la visión de la desaparición del joven artista, de la visión del desaparecido joven artista. 3 de abril de 2019. Abril de 2019. Es abril de 2019. Sí. Ok, ya. Sí, por separación. Abril de 2019. Una nueva pista reabre el caso del niño pintor. A mediados de 2018, la familia recibió un mensaje anónimo en el que se señala como culpables a los miembros de la peña El Ceñacero. Cenachero. Es que se me fue la ñ ahí. Señal. No importa, weón. Cenachero. No le paran bola a los igual. Sí, es la correcta. Para los que no recuerden, Cenachero era donde David practicaba pintura. La academia donde David estudiaba pintura. La academia de pintura. Que es la academia donde David recibía clases y donde se dirigía luego y a dónde se dirigía luego de la entrevista. Originalmente iba a la entrevista y después de la entrevista iba para la academia. Esta carta indicaba que los culpables estaban allí. En la calle Granada se esconde la verdad,
hacía énfasis la carta. Fue planeado. Antonio lo estaban esperando y él los conocía. Además menciona un hombre llamado Gervasio como el poseedor de la clave para resolver el misterio de David. Este mensaje cambiaría entonces el lugar de los hechos, pues ya no serían dentro de los 150 metros que separaban su casa de la parada del autobús, sino que lo ubicaría en la Academia de Arte, dando un giro tremendo al caso y dándole fuerza a la teoría del involucramiento del círculo cercano de David en su desaparición. Recibido el mensaje, su hermano, Jorge, empezó a investigar el nombre de Gervasio, junto con el periodista Daniel Carretero, pudiendo corroborar que de hecho existía esta persona. Varias personas han indicado que el nombre les suena y lo han podido relacionar con La Peña en aquellos años, mas no se conoce su apellido, ni su profesión, ni a dónde podría estar actualmente. Más de 30 años después de los hechos, aún así, su familia sigue intentando ubicar a esta persona para que les cuente la verdad, en caso de saberla. 16 de octubre de 2019, una amiga de David recibe un dibujo en su buzón. Pasaron 30 años para que Gema. Gema, Gema. Gema, Gema. Gema. Sí, Gema. Gema. También Gema. para que Gema, Gema. amiga de David Guerrero, durante sus años escolares, volviera a ver el dibujo que poco antes de desaparecer este le había regalado. Lo encontró en su buzón del edificio donde vive, junto con otros papeles, y no se explica cómo llegó hasta allí, sobre todo si ella ya se lo había entregado en el pasado a la policía. Que para aclarar, este es el dibujo con el que se relacionó al hombre suizo de que podía estar involucrado en la desaparición de David. Ella se lo había dado a la policía, se supone que todavía debía estar en evidencia y le llegó a ella su buzón. Después de haber recibido, de que la familia recibiera la carta que decía que la academia estaba involucrada en el asesinato de David. What? Sí. A mí esto me está pasando de esta pista de Caracas a mí que me, o ahí, no sé si es que el que tiene como que medio, por ejemplo, a mí lo que me suena es que capaz es un grupo de personas y capaz como que una está traicionando a los demás para tratar de qué coño habrá pasado, porque parece más de que hubiese sido como que un grupo, ya si es un grupo, también será que es un grupo de artistas frustrados matando a un niño. Y te pones a ver, pones las pinturas en la vaina. Las pinturas son muy buenas, marico. ¿Las viste? Y la vaina, Sí. sí, son muy buenas. Y él tenía 13 años nada más cuando las hizo. 14. 13, 14. Ujú. ¿Qué número? Dígame. Emma recuerda que cuando fue interrogada por las autoridades, solicitaron si tenía algo de él y presentó este dibujo en ese momento y se quedaron con él. Emma no sabe qué la sorprende más, si el hallazgo del dibujo o el hecho de que el buzón en el que apareció no figura su nombre. Lo que es más, ella no había actualizado su dirección, por lo que oficialmente está empadronada en el domicilio de sus padres. Tras la sorpresa inicial, Emma decidió ponerse en contacto con Jorge Guerrero, hermano de David, para posteriormente acudir a la comisaría a contar lo sucedido. De la investigación realizada por Daniel Carretero y Jorge Guerrero, hijo, destaca además la declaración del pintor malagueño Rafael Jaime Calderón, que situaba a David en la galería esa tarde, ya que de acuerdo a su testimonio, ambos habrían coincidido en el sitio, pues él estaba supliendo al también pintor José Guevara, tío del joven e instructor del mismo. Durante esos días, pues, este se encontraba de viaje en Madrid. Calderón afirma que su testimonio no fue tomado en cuenta por la policía, a pesar de haberlo comunicado él mismo el mismo día de la desaparición. Ineficiencia policial. Mira, eso es un buen medio para que me de pana, fuera de paja. Ineficiencia Sí, policial. sí, ¿sabes? Así como que, una vaina. Que también cuando me lo pasaste, me sorprendió, porque literalmente es que la policía se desaparece el niño
y se enfocan tanto en investigar el círculo cercano, tipo, ok, ¿a quién investigamos? Amigos, familiares, quién lo conoce, no sé qué, que en un edificio donde David en teoría debía llegar, o sea, era el destino teórico al final de su día, un profesor afirma haberlo visto en ese edificio, y la policía no le hizo caso porque, el profesor del edificio le tiene que llegar David, el lugar final al que David quería Se ir, supone que el le tiene que... profesor que trabaja allí, pero es amigo o familiar de David, no, entonces olvídalo, no hace falta. Para volverse más huevo. Marico, me están masacrando los zancudos, huevón. Ponte el verguito. No, eso es para aquí. O sea, que esto es una que literalmente me sorprendió que, o sea, el niño en teoría iba para un lugar, alguien que trabaja en ese lugar afirma que lo vio, y la policía lo ignora porque no es ni amigo ni familiar del niño. O sea, ¿qué clase de lógica investigativa es eso? Es que, te digo, los casos que investigo, ineficiencia policial. Marico. Qué cagada, huevón. No se acaba nunca, ¿qué, huevón? No, Ya estamos muy cerca del final. No. Vamos a llegar. Otro testimonio importante que han podido recabar es el de Marisa Sixú, hija mayor del fallecido Félix Sixú Moreno, quien por ese entonces era el vicepresidente de la Peña El Cenachero. Según Sixú, su padre le habría contado que ese 6 de abril él había visto a David Guerrero sentado en las escaleras del edificio de la galería. Debido a estos datos recabados, Carretero indica que la policía hace 32 años, ahora poco de tiempo, hace 32 años se centró en el reducido círculo de la Academia de Pintura, compuesto por aproximadamente una decena de personas, pero no en el círculo amplio de la Peña, tampoco a una parte representativa de los cientos de socios, ni siquiera a las personas que acudían más habitualmente. Es así como al menos dos fuentes sitúan a David en la galería La mansión. La galería La Mansión el 6 de abril de 1987, contradiciendo el informe policial original que indica que su desaparición habría ocurrido antes de tomar el autobús. Entonces surgen estas preguntas. Si David sí llegó a la galería, ¿por qué no se llevó a cabo la entrevista? Dado que el periodista seguro estaría esperándolo, y llegó antes o después que el periodista. Lo único cierto en el caso de David Guerrero es que la Interpol lo ha catalogado como desaparición extrema, ya que no ha habido ni una sola pista concreta que ayude a solucionar el caso. Y con la ineficiencia de la policía de Málaga de esos años, tampoco es que hubieran recabado muchas, porque ya vimos dos pistas que se les zafaron. Su investigación abarcó al menos 3 países y diversas fuerzas de seguridad. Su familia lo ha buscado con todos los medios posibles y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ajá, ya para terminar la parte de este episodio, de lo que no quedó en el guión del podcast, que lo busqué en las otras fuentes y incluso, bueno, lo de los 3 países es un poquito más amplio porque incluso en otros artículos vi que la investigación la llevaron hasta países como Costa Rica o Venezuela. O sea, que hubo pistas de que no lo vieron en Costa Rica, lo vieron aquí, es como verga. El que tiene ahorita ya debería tener 50 años. Cerca de los 50 años más o menos. Así Sí, ya, 50 años. ¿Ah? Sí. sí, al día de hoy. 27, 2017, son 30 años. Bueno, son 44 más 6, son 50 años. Sí, 50 años. Este carajo el de la bodega que está allá abajo. No, David, no, soy yo pico. Ah, este es el mamagüey que se la pasa aquí. ¿Sabes, David? Ese es David, weón. Pero bueno, este fue otro caso de ineficiencia policial. Y la otra cagada es que también para la familia, que o sea, tú buscas en internet y la familia hoy, si le Sigue quieres buscando. donar o tienes pistas, si lo has visto, todavía lo están buscando activamente a la vida hasta hoy. Más también es también de ver qué le pasó, si alguien quiere hablar, decir una pista. El que lo haya secuestrado tuvo un cambio de corazón. Y bueno, este fue el capítulo de hoy. Gracias como siempre por acompañarnos el día de hoy.
Como siempre estamos Alex, Roger y mi persona Hank. Referente a mi canal, no subo videos porque tiene semana de parciales y trabajo y es muy complicado. Así que bueno, entiéndanme. Y nos vemos para la próxima que video va a ser. El niño de Somosierra. Otra desaparición del niño. Sí, Cuando vamos a hacer ayuda negra, coño. dije que lo siento. No joda, marico. Y bueno, como siempre, recuerden darle like, compartirlo, comentarlo, síganos en nuestro Twitter, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, suscribirse y como siempre, hasta la próxima.